Mareado, totalmente agotado, con las piernas de plomo, abandoné la pista cojeando. Volví al hotel y me metí en la bañera con hielo. Titín seguía trabajando a marchas forzadas con el fin de prepararme para la final del día siguiente. Pero en aquel momento, desanimado por mi desmoronamiento en la pista, me dio la impresión de que no había fuerza en la tierra ni en el cielo capaz de conseguir esa tarea. Aquella noche me fui a dormir con el humor más sombrío del mundo y a la mañana siguiente desperté sintiéndome apenas un poco menos entumecido. Cuando salí a la pista de prácticas para la última sesión de entrenamiento, a las 5 de la tarde, 2 horas y media antes del comienzo previsto del partido, no me sentía mejor. Volví a estar mareado, volví a notar los músculos de las piernas pesados y duros, tanto que sufrí unos calambres en la pantorrilla. Tony estaba allí, y después de luchar media hora para conseguir algo de ritmo, le dije que no podía seguir. Yo debía de tener un aspecto espantoso, porque dijo, esté bien, déjalo, volvamos al vestuario. Fue entonces cuando Tony se puso a la altura de las circunstancias. La fuerza de mi tío ha procedido siempre de sus palabras, de lo que se dice para motivarme. Me cuenta que el entrenamiento más útil que hicimos cuando yo era pequeño no tenía lugar en la pista, sino cuando íbamos y veníamos de Palma en coche, antes y después de los partidos, planeando lo que había que hacer, analizando lo que habíamos hecho mal. Recuerdo que me ponía ejemplos tomados del fútbol, de los encuentros que jugaba el Real Madrid, para captar mi atención y hacerme entender lo que quería decir. Y la cuestión es que Tony tiene razón. Sus palabras me enseñaban a pensar por mí mismo en la pista. Me enseñaron a ser un luchador. Le gusta citar a un escritor español que afirmó que quienes empiezan las guerras son siempre los poetas. Bueno, lo que me dijo entonces era poesía a su manera. El momento era tan desesperado que, aunque aún no habíamos comenzado el combate, en mi cabeza yo ya había perdido. Mira, dijo, ahora son las 5:30 y cuando salgas a la pista, a las 7:30, te aseguro que no te sentirás mejor. Es posible incluso que te sientas peor. De modo que depende de ti sobreponerte al dolor y al cansancio y armarte del valor que necesitas para ganar. Tony, contesté, lo siento, pero no puedo. Es solo eso, que no puedo. No digas que no puedes, replicó, porque cualquiera que cabe con profundidad suficiente siempre acaba por encontrar la motivación que necesita para hacer lo que sea. En la guerra se hacen cosas que parecen imposibles. Imagínate que en el estadio hay un tipo sentado detrás de ti, apuntándote con una pistola y diciéndote que, si no corres sin parar, apretará el gatillo. Me juego lo que sea a que echas a correr. Así que muévete. Encontrar la motivación para ganar es decisión tuya. Es tu gran oportunidad. Por muy mal que te sientas ahora, es probable que nunca vuelvas a tener una oportunidad de ganar el Open de Australia, como la que tienes hoy. Aún en el caso de que no tengas más que el 1% de probabilidades de ganar este partido, aprovéchalo. Exprime hasta la última gota, ese 1%. Tony me vio vacilar, vio que le escuchaba y siguió presionando. Recuerda esa frase de Barack Obama, "Yes, we can". Pues cada vez que cambies de lado, repítelo. ¿Por qué? ¿Sabes qué? La verdad es que sí puedes. Lo que no puedes es permitirte un fracaso porque te falle la voluntad.
Si pierdes, que sea porque tu rival juega mejor, pero no porque no sepas rendir al máximo. Sería un crimen, aunque no harás eso. Lo sé, siempre has dado lo mejor de ti, y hoy no va a ser una excepción. Puedes, Rafael, puedes de verdad. Yo escuchaba con atención. Era el discurso más estimulante que había pronunciado en su vida. Otra cuestión era si mi cuerpo iba a hacerle caso. Entonces volvió a intervenir Joan Forcades. Titín estaba en comunicación constante con él a través de Skype. Joan, que tiene la costumbre de salpicar su charla con una complicada terminología científica, subrayó la necesidad de jugar el partido de manera ergonómica, con lo cual quería decir que yo tenía que adaptar mi juego a las realidades de mi condición física. Esto significaba tener más cuidado de lo habitual, de no gastar toda la energía al principio, ahorrar las reservas de energía para los puntos más críticos, no pelear por cada punto como si fuera el último, y también procurar acortar los puntos, lo cual significaba, a su vez, correr más riesgos. Pertrechado con este plan, me di la ducha fría de costumbre, que me sentó muy bien, y en el vestuario realicé con creciente convicción mi serie de rituales previos al partido. Cuando salí a la pista ya no cojeaba. El dolor seguía allí, y durante el calentamiento con Federer me noté un poco lento. Lógico y natural, porque el pie izquierdo, el dichoso escafoides tarsiano, empezaba a molestarme de nuevo. Pero yo ya había pasado por aquello y esperaba que la adrenalina y mi capacidad de concentración vencieran el dolor una vez más. Seguía preguntándome si mi cuerpo iba a aguantar, pero la buena noticia era que, en términos generales, me sentía más ágil que 2 horas antes, y mucho más que al despertar el día anterior, tras haber dormido toda la mañana. Lo más importante de todo era que había desaparecido el derrotismo que me había afligido antes. Había recuperado la voluntad de ganar y la convicción de que podía hacerlo. Las palabras de Tony, el trabajo de Titín y los consejos de Joan habían tenido un efecto mágico. En cuanto el partido adquirió ritmo, los dolores empezaron a desaparecer, tanto que gané el primer juego, rompiendo el servicio a Federer. Luego me rompió él, el mío. Pero conforme se desarrollaban los juegos, me di cuenta, con gran alivio, de que no jadeaba ni me quedaba sin aliento. Y aunque aún sentía pesadas las pantorrillas, no percibí síntomas de calambres, como había temido. De hecho, no sufrí ninguno, a pesar de que el partido duró 5 sets. En último extremo, como dice Titín, el dolor está en la mente. Si controlas la mente, controlas el cuerpo. Perdí el cuarto set, como me había pasado cuando Fernando Verdasco, después de ir ganando por 2-1, pero me recuperé. Mi determinación se fortaleció y mi ánimo creció a causa de la sorpresa y el placer que sentía por haber llegado tan lejos sin venirme abajo. Ganando 2-0. En el quinto set, me volví hacia donde estaban sentados Tony, Carlos, Tuts y Titín, y dije en mallorquín, con fuerza suficiente para que me oyeran: voy a ganar, y gané. Tony había tenido razón. Sí podía. Gané 7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2. Y me proclamé campeón del Open de Australia. Yo fui el primer sorprendido. Había vuelto a la vida. Y allí estaba, con mi tercer Grand Slam en el bolsillo. El sexto que ganaba en total. Ya solo me faltaba conquistar el US Open. Al acabar el encuentro, Roger Federer estaba mentalmente tan destrozado
como lo había estado yo físicamente antes de jugarlo. Lo sentí por él. Había jugado mal el último set y al derrotarlo me había consolidado como número 1 del mundo que acababa de conquistar. Sin embargo, quienes se pusieron a descalificarlo después de aquella derrota, y fueron unos cuantos, se equivocaron de medio a medio. Aún tenía mucha guerra que ofrecer. Para él, había sido la gran oportunidad de igualar el récord de 14 Grand Slams de Pete Sampras, y no lo había conseguido. Al menos por el momento. En mi opinión, seguía siendo el mejor jugador de todos los tiempos, como recordé a los periodistas cuando me tocó el turno de ser entrevistado, y lo demostró al mundo durante los 2 años siguientes, añadiendo más grandes trofeos a su vitrina particular y superando la marca de Sampras. En cuanto a mí, aprendí una gran lección con aquella victoria, una lección que Tony me había estado taladrando desde hacía años, pero que hasta entonces no había comprendido cuánto era cierta. Aprendí que hay que perseverar siempre, que por muy remotas que parezcan las probabilidades de ganar, hay que pujar hasta el límite de las propias fuerzas y probar suerte. Aquel día en Melbourne me di cuenta con más claridad que nunca de que la clave de este deporte se encuentra en la mente, y si se tiene la mente despejada y fuerte, se puede vencer casi cualquier obstáculo, incluido el dolor. La mente puede vencer a la materia. Año y medio después, antes de la final del US Open de 2010, parecía que quien iba a tener que superar el dolor era mi rival, Novak Djokovic, no yo. Estaba en situación en que me había encontrado yo durante la final del Open de Australia. Yo era el que estaba relativamente descansado. Había llegado a la final sin perder un solo set, mientras que él llegaba directamente de la semifinal de 5 sets contra Federer, en la que se había salvado 2 puntos de partido antes de cantar victoria, pero tuvo más suerte de la que había tenido yo en Melbourne. El retraso de un día a causa de la lluvia que cayó sobre Nueva York fue una bendición para él, y cuando salimos a la pista el lunes 13 de septiembre ya estábamos igualados físicamente. En mi equipo no reinaba un ambiente tan tenso como antes de la final de Wimbledon de 2008. Mis padres estaban allí, y esta vez también mi hermana Maribel y Mary, mi novia, y entre los entrenamientos y la competición en Flushing Meadows nos atrevimos, desafiando a las masas, a ir de compras un par de veces por la Quinta Avenida y a nuestros restaurantes favoritos, e incluso vimos un espectáculo en Broadway. Habríamos podido quedarnos en un hotel en Flushing Meadows, evitando así el tráfico con el que nos enfrentábamos para ir al centro tenístico. Pero competir en el US Open y no estar en Manhattan era perderse demasiada diversión. Una vez más, y a diferencia de lo ocurrido en Wimbledon, dormí bien antes de la final. Y a diferencia de lo ocurrido en Wimbledon, dormí bien antes de la final con Djokovic durante las 2 semanas del torneo, y pude hablar sin rodeos sobre el partido. Allí no pesaba ningún tabú como en Wimbledon. No me atormentaba ningún recuerdo de desplomarme llorando en la ducha. No obstante, hubo algo de lo que no hablamos. No tuve que prohibir ningún tema, pero todos se daban cuenta por instinto de que lo único que no mencionábamos era lo que todos pensábamos, yo incluido, que si derrotaba a Djokovic sería el 7º jugador de la historia en ganar los 4 principales títulos tenísticos, y a mis 24 años, el más joven que había comenzado la era de los abiertos, allá en 1968. El primer año en que se permitió a los profesionales competir en torneos de Grand Slam. En el tiempo transcurrido desde entonces, solo Rod Laver, Andre Agassi y Roger Federer habían ganado los 4.
Ganar el US Open, para mí el más difícil de los grandes torneos, sería de por sí una hazaña suficientemente notable, pero conquistarlo después de ganar en Wimbledon, París y Australia sería, todos lo teníamos meridianamente claro, la culminación de mi trayectoria profesional. Sin embargo, nadie sacaba el tema a relucir delante de mí, y los demás, según me contaron ellos mismos, tampoco lo comentaron entre ellos. Estábamos tan unidos y los miembros de mi familia y de mi equipo formaban hasta tal punto parte de mí que cada uno, por su lado, había llegado a la conclusión que debía guardarse sus opiniones al respecto. En cierto modo, pensaban que, aireando el tema, ponían en peligro toda la aventura. Nunca sabremos si aquel tácito pacto de silencio estuvo justificado o no, ni siquiera si fue necesario, pero todos los que me rodeaban sabían que antes de un partido de aquella magnitud, mi equilibrio mental era muy frágil y tenso, y que debían tratarme con delicadeza y cuidado extremos. Ese es el motivo por el que Tony, Titín, Carlos, Benito, Joan, Ángel, Francis y Tuts han de ser amigos al mismo tiempo que profesionales. El motivo por el que necesito a mi alrededor un equipo sensible a mi forma de ser y diligente en la atención de mis necesidades. Y el motivo por el que quiero tener cerca a mi familia. Es asimismo la razón de que tenga que realizar siempre en el mismo orden los ritos del vestuario. La razón por la que tomo un sorbo de cada una de las 2 botellas de agua en los descansos entre juego y juego es como una gran estructura de palillos. Si cada palillo no está simétricamente colocado en su sitio, todo puede derrumbarse.